Hola, venimos de la base de Nemkey en Bulgaria. Para este breve podcast sentimos la necesidad de dar voz a las personas que en este país no la tienen. Hablamos de los cientos de personas que viven en campos cerrados, oficialmente llamados Hogar Especial para la Acogida Temporal de Extranjeros, que en realidad funcionan como prisiones. En Bulgaria hay dos de estas instalaciones, Ljubimets y Buzmanci, así como otras más pequeñas a las que tenemos menos acceso aún. Aunque se llaman hogares, ambos son en realidad cárceles. Están rodeados por altos muros y alambre de espino, y sus prisioneros no tienen la oportunidad de salir. A menudo no saben ni el motivo de su detención. Visitamos a las personas semanalmente en Ljubimets y debemos pasar por un proceso tedioso que refleja toda la estupidez y arbitrariedad de este sistema. Primero mostramos los códigos de las personas que queremos visitar y luego, en general, esperamos 40 minutos para ser admitidos. A veces nos dicen que una persona que sabemos con certeza que está dentro ya no está allí y no nos permiten visitarla. Luego nos registran junto a cualquier cosa que traigamos para las personas que visitamos. Vacían bolsas de azúcar, revisan paquetes de dátiles y agitan agresivamente botellas de champú. Todo en una muestra ridícula de burocracia sin sentido. No se permiten teléfonos con cámaras e incluso los lápices son considerados armas. Al entrar y caminar por el patio, las personas nos saludan desde las ventanas enrejadas. Suelen parecer felices de vernos, probablemente porque es un pequeño descanso de la monotonía, ya que no reciben muchas visitas en Ljubimets. A menudo reconocemos a amigos que hemos visitado antes o personas que hemos conocido en otros contextos. Las visitas duran 10 minutos en una esquina de un pasillo, rodeados por guardias. A pesar de esto, siempre es agradable intercambiar sonrisas y algunas palabras antes de ser escoltados fuera por los guardias mientras nuestros amigos son llevados nuevamente tras las rejas. Las personas acaban en estos centros de detención por varias razones. Los solicitantes de asilo, si tienen la suerte de no sufrir una devolución en caliente, suelen ser detenidos durante unas 2 semanas después de ser encontrados en el bosque bajo el pretexto de los procedimientos de asilo. A veces las autoridades deciden que los consideran una amenaza para la seguridad nacional, por ejemplo, por haber cruzado la frontera ilegalmente, aunque no haya formas legales de entrar a Bulgaria para solicitar asilo, y por eso se les detiene hasta 18 meses. Estas prisiones también albergan a muchas personas deportadas de otros países europeos bajo el Acuerdo de Dublín. La complicidad europea en los abusos del gobierno búlgaro es particularmente evidente aquí, ya que los países europeos siguen enviando personas a Bulgaria sabiendo perfectamente que estarán expuestas a un trato violento e inhumano. La principal característica del régimen fronterizo en Bulgaria, como en todas partes, es la arbitrariedad. Y como tal, existen muchos casos de detenciones arbitrarias, como el caso del activista saudí Abdulrahman al-Khalidi, que lleva 4 años en Buzmanci. Ya sea porque haya una razón legal para la detención o que sea arbitraria, las personas informan repetidamente desconocer el motivo de su detención, cuánto tiempo estarán allí y qué pueden hacer para salir. A través de nuestras conversaciones con las personas que viven en Ljubimets y Buzmanci, hemos comprendido las condiciones aberrantes dentro de estas prisiones. Solo les dejan salir al patio 30 minutos al día y están sujetos a vigilancia constante. Algunos afirman que es imposible hablar en Buzmanci sin ser escuchados por las autoridades del campo. Han hablado sobre la comida, que es incomible, mencionando que a menudo contiene insectos vivos. Ha habido muchos casos de personas que han sido amenazadas o manipuladas para que firmen retornos voluntarios, que si los firman resultan en deportaciones que pueden poner en peligro sus vidas. Están sometidos a violencia psicológica y física constante, recibiendo gritos, insultos, golpes por romper reglas que ni saben que existen. Lo peor de todo son los efectos en la salud mental de las personas. Estas prisiones les quitan la esperanza y las machacan por completo. En muchos casos hemos conocido a personas que han perdido las ganas de vivir y están completamente atemorizadas. Durante la preparación de este podcast preguntamos a varios detenidos si querían hablar sobre las condiciones internas, pero la mayoría prefirió permanecer en silencio, por miedo a persecuciones arbitrarias y violencia adicional.
Este silencio muestra en qué condiciones de opresión se viven estas prisiones y hace aparente otro objetivo del sistema de las fronteras: silenciar a las personas en movimiento. Hola a todas y todos, aquí habla Tomás, trayendo las novedades que nos transmiten los y las voluntarias de la Nonem Kitchen en Serbia. El último mes en Sjenica ha sido diferente de lo habitual. El 1 de marzo, con el inicio del Ramadán, la dinámica del centro cambió. Durante el día la mayoría de las personas en movimiento preferían descansar en el campo y esperar el iftar. Por esta razón, abrimos el centro una hora antes del iftar y permanecimos abiertos hasta la noche. Durante este mes, pocas personas visitaron el centro. Aprovechamos este tiempo un poco más tranquilo para hacerlo más acogedor. Preparamos una nueva habitación de madera para que Médicos Sin Fronteras pudiera contar con un espacio dedicado a la asistencia de la ayuda médica. Y además comenzamos un mural al que cada día añadimos nuevos detalles. Cuando el clima lo permitió, nos reunimos fuera del campo para jugar al fútbol, sentarnos al sol y compartir la comida a la hora del iftar. Y en estas ocasiones más personas se unieron a nosotros. Debido al Ramadán no tuvimos mucha gente nueva este mes. Muchos decidieron esperar hasta el final del mes antes de continuar con el game, seguir con el juego. Sin embargo, a mediados de mes, un grupo de 15 integrantes intentó continuar su viaje, pero fueron brutalmente arrestados en Hungría. Los retuvieron en una prisión en Subotica, al norte de Serbia, durante 2 días, sin agua ni comida, en una habitación pequeña, sucia y sin camas. Luego fueron deportados al extremo sur de Serbia, a Preševo, en la frontera con Macedonia. Seguimos en contacto con ellos y nos enviaron videos denunciando las horribles condiciones del campo, donde muchas personas duermen en el suelo para evitar las chinches que infestan las camas, donde la comida es mala y deben comprarla fuera del campo, y la policía es brutal. Para controlarlos, los amenazan con llevarlos a Macedonia y abandonarlos allí si no obedecen. Tras conocer estas noticias y dado que en Sjenica todo estaba muy tranquilo, decidimos hacer un viaje de reconocimiento hacia el sur para evaluar la situación en los campos. En este sentido visitamos las ciudades de Vranje, Bujanovac y Preševo, y en estos dos últimos encontramos tanto a personas nuevas como a conocidas, quienes confirmaron las terribles condiciones del lugar. Preševo es lo más parecido a una prisión. En el camino de regreso decidimos pasar por Kosovo y también buscamos campos allí. No hablamos con nadie, pero aunque no encontramos reportes ni noticias en línea, pudimos confirmar que los campos siguen operativos. Regresamos justo a tiempo para celebrar Eid en el centro, compartiendo una tarta marroquí de naranja y canela y tomando té juntos. En estos últimos días, algunos seguirán el juego y otras nuevas personas han llegado. Pasamos los días pintando juntos, esperando que mejore el clima para poder vernos afuera, disfrutar de la naturaleza y movernos juntos. Para el equipo de Nonem Kitchen en Bihać, Bosnia, la primera semana de Ramadán fue un periodo bastante tranquilo. Como muchas personas en tránsito estaban ayunando, se quedaron en los campos, en el de Lipa y en el de Borići para mujeres, menores y familias, o en los lugares donde viven en la ciudad, y menos personas salieron para intentar cruzar a Croacia. Las condiciones meteorológicas tampoco ayudaron a la hora de cruzar los bosques que rodean la frontera, ya que la nieve y las temperaturas bajo cero se alternaban con un sol radiante y momentos de lluvia intensa. Los días húmedos y fríos hacían la ruta mucho más peligrosa. A mediados de febrero recibimos un mensaje de un grupo de 10 personas en tránsito
que habían sido arrojados al río por la policía croata tras ser sorprendidas en la frontera. Lo mismo ocurrió un mes después. Especialmente durante las últimas semanas de marzo, con el Ramadán a punto de acabar, hemos escuchado muchos testimonios de devoluciones en caliente violentas. Un hombre incluso nos explicó que lo ataron a un árbol para luego golpearle. Es difícil saber si, en general, las estrategias represivas de la policía croata son cada vez más brutales conforme pasa el tiempo. Sin embargo, los testimonios personales de este tipo de torturas son siempre estremecedores. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas tras una devolución en caliente es el regreso a Bihać o al campo de Lipa. Como la policía les ha robado el dinero, a menudo se quedan varados en una ciudad cercana a la frontera sin poder pagar el autobús o un taxi. Save the Children intenta monitorear a los menores que están atrapados en la zona y llevarlos en coche, pero las personas adultas solo son transportadas en contadas ocasiones por los vehículos de la OIM o la policía de Bihać. Nuestro equipo hace todo lo posible para proporcionar al menos ropa seca y abrigo, comida y una batería externa en estas situaciones. Todo esto hace evidente que la ubicación del campamento, construido a 20 kilómetros de la ciudad, no es solo una prueba de la política racista de ponerlo donde queráis, pero que yo no lo vea, sino que también es una enorme restricción de la libertad de movimiento. Para nuestro equipo es mucho más fácil entrar en contacto con personas que viven fuera del campamento que interactuar en el entorno directo de los campamentos. Con sus horarios de cierre y normas, como la prohibición de saquear comida del comedor, restringen el movimiento de sus habitantes al mismo tiempo que los aíslan. Durante algunas semanas nuestro equipo estuvo trabajando con un coche demasiado pequeño, ya que el interior se estropeó. Ahora tenemos nuevo vehículo y hemos podido organizar mejor las distribuciones y empezar a proporcionar duchas a más personas. Poder llegar a la gente con la modesta infraestructura que tenemos es una gran ventaja, dada la dificultad de desplazarse. Con ello intentamos apoyar a las personas que deciden afrontar la vida fuera del contexto restrictivo de los campamentos. Este mes, durante el Ramadán, el equipo de No Name Kitchen en Ceuta hemos ajustado las distribuciones en terreno según los nuevos horarios. Entre nuevas actividades, organizamos un iftar con los menores que viven en la calle, normalmente en barracas hechas por ellos mismos. También tuvimos la oportunidad de hacer otro iftar con la Asociación San Antonio, que se encarga de acoger y acompañar a los chicos extutelados que son expulsados de los centros de menores al cumplir 18 años. Durante estas semanas, la situación de los menores no acompañados y extutelados en Ceuta ha sido muy compleja. Muchos chicos se encuentran en situación de calle y a veces frecuentando los supermercados de la ciudad para pedir dinero y comida. En dichos espacios se han generado hostilidades con la policía y los cuerpos de seguridad. La tensión entre los menores ha ido en aumento y las denuncias de malos tratos en los centros persisten. Algunos menores han afirmado que los vigilantes los castigan y les proporcionan comida insuficiente, lo que hace que estos se vean obligados a buscar el sustento en la calle. También se han detectado casos de violencia por parte de los educadores. Por otro lado, algunos chicos han intentado cruzar por mar debido al mal tiempo, lo que ha incrementado el número de desapariciones. Ya hay registrados 37 casos de personas desaparecidas o muertas que intentaron cruzar por el mar con la intención de llegar a Ceuta. En paralelo, el CETI, que es el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes, ha estado con menor afluencia, pues varios han sido trasladados a la península. Sin embargo, cada vez existen más casos de personas que llegan a Ceuta desde la península a causa de la menor saturación de los procedimientos de solicitud de asilo en Ceuta, pero que no pueden acceder al CETI porque no llegaron a territorio español por la frontera entre Marruecos y Ceuta. Además, los extutelados tampoco tienen derecho a quedarse en el CETI y por eso se ven obligados a vivir en la calle durante tantas semanas. También hemos tenido buenas noticias. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la ilegalidad de las devoluciones en caliente en el mar.
Se dictamina la obligatoriedad de implementar el procedimiento previo antes de devolver a las personas que están intentando cruzar el mar, lo que implicaría tener asistencia legal e intérprete, como mínimo, cuando son interceptados por la policía. Estos requisitos no se han estado cumpliendo, aunque en septiembre del 2024 se dictaminaron dos sentencias por parte de un tribunal en Ceuta confirmando la ilegalidad de esta práctica.